buenas tardes. Un saludo muy especial para nuestro senador, nuestro amigo, nuestro ejemplo a seguir, el doctor Juan Manuel Galán Pachón, que yo quiero que le demos un fuerte aplauso de bienvenida. Nos tenía asustado el senador hoy, ¿no? Estábamos que cogíamos un vuelo y lo buscábamos a Bogotá hoy. No, mentira. El tema del clima es un tema de Dios y cuando Dios está por medio hay que ser paciente solamente. Bueno, para nosotros es un honor esta vertiente que nació hace 2 años, senador, liberales progresistas, buscando un norte de cómo hacer liberalismo diferente en el departamento de Magdalena. Buscando preguntas y a la vez respuestas de por qué somos liberales y qué debemos hacer para hacerlo, o para parecernos a liberales. Es por eso que hace 2 años comenzamos un camino de explorar cuál es la fórmula más sincera y honesta de hacer liberalismo. Y nos encontramos con un análisis muy concreto, un análisis de que el liberalismo le hace falta mucha propuesta. Y las propuestas solamente se deben generar bajo la concepción de las condiciones académicas. Hay que opinar sobre el territorio. No hay que pasarse todos los días lamentándonos y criticando, sino tenemos que buscar espacios de reflexión y de propuesta por el anhelo de algún día cambiar el territorio o modificar algunas cosas que pueden modificarse al servicio de la calidad de vida de los magdalenenses. Y hace 2 años nos encontramos en un punto de que generaciones coincidimos el ícono a seguir en cuestión de diario, de honestidad, de transparencia, de ejemplo, es nuestro gran líder Luis Carlos Galán. Yo pienso que es el único político que ha existido en la tierra colombiana que es capaz de unir varias generaciones en una, por la tenacidad de cómo podemos convocar a la ciudadanía al servicio del progreso del territorio. Pero como dicen nuestras tierras, hijo de tigre sale pintado. Y por eso Juan Manuel Galán Pachón, entre otras cosas, no lo veo como un político a seguir, sino como mi gran amigo, una persona que aprecio mucho. Él es diferente y hace un liberalismo diferente. Y nosotros nos queremos contagiar de hacer un liberalismo diferente. Liberales progresistas, creo que por ahí tienen unos flyers, tienen 9 postulados claros, que por condiciones de tiempo no vamos a entrar en detalle, pero queremos ser diferentes, un liberalismo respetuoso del liberalismo actual. Este liberalismo atrás no tiene ningún moral político ni ningún empresario tradicional, sino somos ciudadanos magdalenenses que queremos explorar en una propuesta política a largo plazo, de la mano de una persona que sin lugar a dudas, hoy por hoy, es el ejemplo de honestidad y de tenacidad que es Juan Manuel Galán Pachón. Y vemos un gran proceso transformador, revolucionario en todo el país, porque Colombia lo necesita. Quiero agradecer de forma muy especial a todos los medios de comunicación que están acá y pedir disculpas por el atraso notorio, pero como dije ahorita, no es culpa de nosotros, sino condiciones de clima. Agradezco a los amigos que estructuran toda la campaña de liberales progresistas. Saludar a mi padre, a mi madre, a mi hermano que están acá. Senador, de la mano izquierda ve algunos sectores. Ve un sector empresarial muy joven, muy moderno, muy honesto de la ciudad de Santa Marta que está pendiente de conceptuar sobre el tema del empresarialismo aquí en Liberales Progresistas. Está un tema de medio ambiente, un tema de educación,
los jóvenes, que hacen la mano a los jóvenes que están por allá, pero no almorzaron. Ah. Entonces queremos buscar representatividad de cada segmento de sociedad, personas que conceptúen de deporte, de cultura, de política, de educación. Y tenemos como uno de los recursos que debemos cuidar, son nuestros amigos comunales. Allá en la esquina veo a unos representantes de la Comuna 5 que están haciendo un papel importantísimo, diferente, concientizar a las comunidades que la política no es un acto de beneficios a corto plazo, sino un acto de cómo nosotros enriquecemos a un territorio. Es hora de decirle, senador, que bienvenido a su tierra. Usted lo sabe. Me preguntó hoy que se le había pasado la hora del cayeye. La vez pasada que no se comió cayeye, pero ya se nos pasó el tiempo del cayeye. Entonces quiere decir que es un senador que conoce nuestra cultura, que conoce nuestra tradición. Fue el único senador del Partido Liberal que apoyó de forma vehemente el actual gobierno distrital, que conceptuó sobre el modelo de desarrollo. Y quiero hacer un énfasis ahí. Nosotros somos una vertiente del partido totalmente autónoma, que creemos solamente en nuestras ideas de partido, como sustento primordial la academia, porque ese es el escudo de nosotros, porque estamos cansados de escuchar todos los días que todos saben de todo, pero no saben de nada. Y llegó el momento de comenzar a proponer bajo un lineamiento sistemático, académico, sobre tantas problemáticas que hay en el departamento del Magdalena y en la ciudad de Santa Marta. Yo los dejo con el senador. Muchas gracias, muy buenas tardes. Invito al senador Juan Manuel Galán para que proceda en el acto de instalación del conversatorio Responsabilidad de los periodistas y los medios de comunicación en el proceso de paz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Realmente fue toda una odisea venir a Santa Marta en el día de hoy, porque el aeropuerto de Santa Marta estaba cerrado, toda la mañana cerrado, y la huelga de Avianca pues tampoco ayudó mucho porque se congestionaron las demás aerolíneas, los cupos, pero sin embargo logramos estar acá, logramos llegar, eso es importante, saber llegar. Yo quiero pues expresarle a Fabio en primera instancia un saludo muy afectuoso. Como él lo dijo, no solamente somos compañeros de trabajo, de lucha en política, sino somos amigos, nos conocemos ya de tiempo atrás, hemos construido una relación muy cercana con él, con su familia, con sus amigos, con todas las personas que están acá del departamento del Magdalena y de Santa Marta. Yo siempre he tenido un afecto especial por Magdalena y por Santa Marta, que Santa Marta sobresale en la costa Caribe por diversas razones. Obviamente porque tiene el mejor clima, indiscutiblemente, de la costa Caribe. Clima seco, cálido. Es una gente honesta y ha sido una tierra muy golpeada por la violencia, muy azotada. Todo el paso por acá de los grupos armados ilegales, ustedes lo han vivido y lo conocen mejor que nadie. Por eso yo creo que tenemos una gran deuda histórica con el departamento de Magdalena, en general con la costa Caribe, pero con el departamento de Magdalena. Y creo que es hora de
resarcir esa deuda histórica. Como el tema del conversatorio es el proceso de paz, los medios de comunicación, pues entremos en materia. El proceso de paz en Colombia es un gran anhelo de los colombianos, una gran esperanza que todos tenemos, porque hemos vivido un conflicto demasiado largo, demasiado cruel, demasiado sangriento, bárbaro, doloroso, para miles y miles de colombianos que han perdido sus tierras, que han perdido su trabajo, sus seres queridos, a quienes les han secuestrado, seres queridos les han asesinado, seres queridos en pueblos y municipios donde han llegado a masacrar a la gente, a desplazarla, a extorsionarla, a no dejarla trabajar honestamente. De modo que ese proceso de paz es una apuesta que todos tenemos, y es una apuesta en la cual entramos con mucho escepticismo, porque creer en las FARC, creer en los grupos armados ilegales, todas las señales que ellos nos han dado es para no creer, para no tener confianza. Pero creo que por primera vez estamos viendo un proceso de paz con un orden, con una metodología que nos permite de alguna manera darle el beneficio de la duda, por lo menos. Es un proceso de paz en donde no se está conversando en Colombia, no se está conversando fuera de Colombia. Un proceso de paz donde no hay zonas de despeje militar ni cese de operaciones militares. Se está combatiendo a las FARC las 24 horas del día, dándoles de baja cabecillas importantes de más de 15, 20 años en esa organización terrorista, guerrillera. Hay una verificación de países internacionales de que los acuerdos efectivamente se lleven a la práctica. Hay una agenda temática en los diálogos, no hay un desorden de que vamos a hablar de lo que se nos ocurra, de lo divino y lo humano, no. Sabemos que se concluyó el diálogo sobre lo agrario, pasamos al diálogo sobre la participación política, vienen las víctimas, luego seguirá el narcotráfico, luego el mecanismo de representación de los acuerdos, si estos se dan. Y hay como un horizonte también de tiempo para esos diálogos. Y realmente, yo no sé si las FARC entiendan que esta es su última oportunidad para un acuerdo negociado con el gobierno nacional. Después de que esto se pierda, si esto se llega a perder, se llega a frustrar, es muy difícil recuperar la posibilidad o la probabilidad en Colombia de un nuevo proceso de paz, por diversas razones. Entre otras cosas porque en el tema de justicia transicional es cada vez más difícil lograr aceptar, no solo por parte del país, sino por parte de la comunidad internacional, un esquema de justicia transicional para acordar unas penas, para acordar unos procesos judiciales mínimos donde no haya total impunidad. Pero en lo que no podemos claudicar ante las FARC es la verdad, es decir, el aporte de la verdad por parte de las FARC, el reconocimiento de sus víctimas es para mí la cuota inicial de cualquier proceso de reconciliación y de posconflicto en Colombia. Si las FARC no reconocen a sus víctimas, no demuestran una voluntad de aportar la verdad para resarcirlas, para repararlas, para que puedan reconstruir su vida, es imposible hablar de reconciliación y de proceso de paz y de posconflicto en nuestro país. Pero a mí me parece que tenemos que relacionar la situación del liberalismo y del Partido Liberal con el proceso de paz. Fíjense ustedes que en el año de 1988, hace ya 25 años, por primera vez desde que fundó el nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán aceptó ir a una convención del Partido Liberal, que tuvo lugar en Cartagena. Y este año, en diciembre, vamos a celebrar en el Partido Liberal una convención en Cartagena. Es la primera vez que se celebra una convención en Cartagena desde aquella convención histórica a la que asistió por primera vez Luis
Luis Carlos Galán, después de aceptar establecer un camino, unos diálogos para la unidad liberal con el partido. Y tal vez ese fue el discurso más importante de toda su carrera política, el discurso de la Convención de Cartagena, en donde Luis Carlos Galán dijo: el Partido Liberal tiene que ser el partido del pueblo. Y un partido no le puede prometer a un país lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Nosotros no le podemos prometer la paz a Colombia si no somos capaces de construir la paz entre los liberales. Y tenemos que iniciar un proceso de reconciliación en el liberalismo, que no lo hemos hecho. Y cuando hablo de reconciliación no me refiero a que camarillas políticas se den la mano y se pongan de acuerdo para armar unas maquinarias conjuntas y ganar elecciones, que es lo que algunos creen que es la unidad liberal. No, para mí eso es una visión demasiado pobre de lo que es la unidad liberal. Para mí la unidad liberal es que el Partido Liberal logre reconciliarse con el liberalismo colombiano. Gaitán hace 70 años hablaba del conflicto entre el país político y el país nacional. Bueno, pues en un momento de nuestra historia se abrió un conflicto entre el Partido Liberal y el liberalismo colombiano. Hay mucho más liberalismo en Colombia que Partido Liberal. Y desafortunadamente el espacio del Partido Liberal se fue cada vez más reduciendo. Porque la gente en Colombia tiene ideas liberales, cree en el liberalismo, pero cada vez empezó a creer menos en el Partido Liberal. Entonces, el proceso de paz, el proceso de reconciliación que nosotros tenemos que hacer es en primera instancia entre el liberalismo y el Partido Liberal. Que el liberalismo regrese al Partido Liberal. Que el liberalismo colombiano se sienta interpretado por el Partido Liberal, se sienta representado. Y para eso es indispensable la renovación del Partido Liberal. No puede haber renacer liberal si no hay renovación del Partido Liberal. Y la renovación, claro, pasa por el relevo generacional, pero la verdadera renovación por la que luchó Luis Carlos Galán y la que luchamos nosotros es la renovación de las costumbres políticas en el Partido Liberal, es la manera como se hace la política, cómo se ejerce la política. Es que en política los medios son más importantes que los fines, porque los medios son los que legitiman los fines. Si nosotros hacemos la política igual que la hacen los demás, con clientelismo, con corrupción, manipulando a los electores, comprándoles la conciencia, pues estamos traicionándonos a nosotros mismos, estamos traicionando nuestros fines en política, que pueden ser muy nobles, pero los medios son los que legitiman o deslegitiman los fines en política que nosotros perseguimos. Por eso este proceso de liberales progresistas acá en el Magdalena es un proceso que tenemos que nacionalizar. No podemos dejar que se quede acá en el Magdalena solamente, tenemos que extenderlo a toda la región de nuestro país. Ese es el renacer liberal. Lo que está haciendo Fabio en Magdalena es el verdadero renacer liberal, que no solamente es invitar a jóvenes a que lleguen a la política, que eso es muy importante, sino que lleguen a la política nuevas ideas, una nueva manera de hacer política, una transformación de las costumbres y de la cultura política de nuestro país. Porque yo considero que uno de los principales obstáculos que tiene Colombia para desarrollarse, además de que no tengamos carreteras, además que no tengamos un buen sistema de salud, además que no tengamos un buen sistema educativo, todo lo que ustedes ya conocen y yo no les voy a repetir, es nuestra falta de desarrollo político. Y el desarrollo político pasa precisamente por modernizar nuestras instituciones democráticas. Y en primera instancia, las instituciones democráticas que hay que fortalecer y modernizar son las instituciones locales, municipales. Tenemos que mejorar el nivel educativo de nuestros concejales. No solamente pensar en cómo les pagamos un mejor sueldo, sino cómo tenemos concejales mejor formados, bachilleres, profesionales. ¿Cómo buscamos gente en la política para reclutarla que tenga vocación de servicio? No vocación de servirse, sino vocación de servir.
Porque cuando uno entra a la política uno tiene que tener claro si tiene esa vocación de servicio o no. Puede uno no tenerla, puede uno tener vocación de empresario, y eso es absolutamente válido para una sociedad que no tiene empresarios pues no progresa, no genera inversión, no genera empleo. Pero mezclar la empresa con la política es inconveniente, es contraproducente. O uno se dedica a lo privado o se dedica a lo público. Pero cuando uno se dedica a la política, a hacer negocios, termina mal, termina enredado. Esa fue una de las cosas esenciales que me enseñó Luis Carlos Galán. Me dijo una vez que si él se hubiera dedicado a hacer empresa, seguramente habría llegado a ser el hombre más rico de Colombia. Pero se dedicó a hacer política, entonces renunció a hacer negocios. Nunca tuvo un negocio. Siempre vivió con una línea muy clara, que era estar libre para poder defender el interés general de los ciudadanos que buscaba interpretar. Y esa es una línea ética en la política que tenemos que recuperar, que se ha ido perdiendo. Y eso pasa por un proceso de formación de las nuevas generaciones que van a llegar a incursionar a la política, porque pueden llegar jóvenes con las peores mañas que se puedan haber visto en la política. No estamos haciendo absolutamente nada. Entonces yo creo que lo que está haciendo Fabio, la orientación que le está dando al grupo, los principios que ha definido para el grupo, la línea de conducta, el norte, la brújula que le ha fijado, es la correcta. Y tenemos que buscar nacionalizar esta experiencia de liberales progresistas en todo Colombia, en todas las regiones. Yo creo que hay mucha materia prima para este trabajo. Es cuestión de buscarla, es cuestión de convocarla, de organizarla. Y repito, las instituciones democráticas tienen que ser la bandera más importante del Partido Liberal. Y cuando hablo de instituciones democráticas, hablo de cosas muy concretas. No hablo de filosofía, de la democracia, ni de idealismo y utopía democrática. No, hablo de cosas muy concretas. Hablo, por ejemplo, del sistema electoral colombiano. Si nosotros no trabajamos, si no luchamos, si no garantizamos un sistema electoral que nos dé a los colombianos elecciones libres, justas y competitivas, no podemos tener una democracia legítima. Y la manera como se organizan las elecciones tristemente traiciona la voluntad popular y más bien es fiel a veces a los negociantes de la política, a los llamados empresarios de la política que están haciendo negocios en la política o con la política. Cuando hablo de instituciones democráticas me refiero al Estado social de derecho, me refiero a nuestra justicia, a la manera como se resuelven los conflictos, y las instituciones de justicia deben intervenir para resolver esos conflictos. El grado de corrupción que está alcanzando nuestro poder judicial, nuestro sistema judicial de justicia, los límites y las barreras de acceso para que los ciudadanos lleguen a la justicia, la congestión de la justicia, la falta de herramientas que tiene la justicia para fallar las providencias. Cuando hablo de instituciones democráticas me refiero también al grado de organización de la sociedad civil. A qué tan fuertes son nuestros sindicatos, a qué tan fuertes son nuestras organizaciones estudiantiles, nuestras organizaciones gremiales. Miren ustedes los paros agrarios, los paros que se han presentado en el país. Eso demuestra la expresión popular de una inconformidad, pero lamentablemente a veces es una manifestación espontánea, pasajera, efímera, porque no hay organización que permita canalizar esos descontentos y esa protesta de la gente hacia propuestas que permitan ir resolviendo esa problemática. Cuando hablo de instituciones democráticas me refiero a la libertad y la independencia de la prensa. Qué tan libre, qué tan independiente es la prensa permite definir qué tan democrática es una sociedad.
y a nivel local, a nivel regional, nuestros medios de comunicación son poco libres y son poco independientes. No solo políticamente, sino ante todo económicamente. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo garantizar independencia y libertad de nuestra prensa desde el punto de vista económico? Para que no haya censura económica, para que los dueños de esos medios de comunicación o que esos medios de comunicación dependan de la pauta oficial del gobernador o del alcalde, puedan hacer control, puedan hacer denuncia sin temor a que el alcalde o el gobernador le retire la pauta y los condene a la quiebra, o los condene a los periodistas a perder su empleo o su trabajo. Eso es un elemento de la democracia y las instituciones democráticas fundamental sobre el cual tenemos que reflexionar. Las garantías que tiene la oposición es otra institución democrática fundamental. Tiene que haber oposición no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel local. Que la oposición pueda tener acceso a la información para hacer control político. Yo siempre he creído que los mejores amigos que tiene uno en la vida son los amigos que le dicen la verdad, no son los amigos que le aplauden a uno todo lo que hace, sino que le dicen la verdad. Y la función en una democracia de la oposición es curiosamente ser la mejor amiga del gobierno, porque le dice la verdad y le impone límites y le impone control. Entonces tenemos que pensar en la oposición como la mejor amiga de un gobierno, construir garantías, construir un espacio para que la oposición pueda ejercer su papel. Y llegamos a una institución política fundamental, democrática, que son los partidos políticos. Los partidos políticos son una institución fundamental de la democracia. Sin partidos políticos no se puede organizar la democracia. Pero los partidos políticos han olvidado sus funciones, se han dado la espalda a los ciudadanos, se han dedicado más bien a preservar su feudo, su clientela, su maquinaria para ganar elecciones, mantenerse en el poder, sin pensar en la ciudadanía, sin pensar lo que pasa en el campo, lo que pasa en las ciudades, sin estudiar los problemas, sin buscar construir soluciones y propuestas para solucionar esos problemas. Entonces los partidos son las instituciones más impopulares en el mundo por eso, porque se olvidaron de su función. Y para que puedan cumplir su función tienen que renovarse, para estar sintonizados con la realidad que buscan interpretar. Entonces yo creo que ese es el norte del Partido Liberal. Ese es nuestra brújula. Hacia allá tenemos que apuntar nuestros esfuerzos. Ese es el posconflicto del que tanto se habla. Construir unas instituciones democráticas que nos representen y nos interpreten a todos, que nos incluyan a todos, que nos den oportunidades de participación a todos. Además de muchas otras cosas, de la construcción de la red terciaria para que los campesinos puedan sacar sus productos, se abaraten los costos de producción, se abaraten los costos de transporte, llegue la fuerza pública a hacer presencia a las zonas rurales más alejadas y haya seguridad. Son muchas cosas, pero yo creo que la agenda del posconflicto es la agenda de la institucionalidad democrática. Obviamente con un talante ético de hacer la política, como les digo, con transparencia, con honestidad, con ideas, tratando de convencer a la gente, tratando de formar a la gente. Es por eso que el epitafio de Luis Carlos Galán en su tumba no es otro al que reza: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de los colombianos. Si nosotros logramos cambiar la manera de pensar de los ciudadanos, de los colombianos, sobre la institucionalidad, sobre la democracia, sobre la política, vamos a lograr las transformaciones que el país requiere. Y esto no nos podemos engañar. Esto no lo va a lograr un Mesías, un solo hombre, un iluminado, que por importante, inteligente capacidad de trabajo que tenga, que pueda trabajar y trabajar,
nos venda la idea de que esto se transforma como de la noche a la mañana por un toque de magia. No, esto a cada uno nos toca asumir nuestro papel, nuestra cuota de sacrificio, es nuestra responsabilidad. Claro, los que están en el poder tienen más responsabilidad que los demás ciudadanos, pero esto es entre todos, esto es en equipo, esto es un proceso que cuesta, es sacrificado, que no se va a dar de la noche a la mañana, pero si nos empezamos a organizar y empezamos a trabajar juntos en esa dirección, pues es un proceso que va a permanecer y que va a trascender y que va a dejar unos buenos resultados. Pero aquí un proceso no puede depender de una sola persona. Acá nosotros somos apenas instrumentos transitorios, como decía Galán, de la conciencia colectiva. Y yo cuando voy al cementerio central a visitar a mi papá, siempre paso por la tumba de don Jaime Pardo Leal, que tiene un epitafio que a mí siempre me ha impresionado y que he hecho de ese epitafio el principio de conducta en mi vida política. Y ese epitafio dice más o menos lo siguiente, dice: si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico y sé que después de mí vendrán otros mejores a reemplazarme.